El Hub de Podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, tengo que dar dos bienvenidas, ¿verdad? Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Continuamos en el Corre de la Mañana. Don Tony Cabezas está de vacaciones, así que llamamos a nuestro fichaje, que también tenemos siempre como parte del equipo, la periodista Claudia Ramírez. Claudita, bienvenida. Al bateador emergente. Emergente. Que siempre, Gracias, siempre. Y eso, si es que ese es el fondo de Claudita, ¿verdad? Tengo mi canción. La Mujer Maravilla. Es tan especial que tengo una canción. Bueno, y nos da mucho gusto tenerte aquí, como siempre, Claudita. Ella entra y sale a la hora que quiere aquí al Corre de la Mañana. Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio por primera vez a Adriana Mira. Ella es la viceministra de Relaciones Exteriores. Viceministra, bienvenida. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica, y gracias también, Claudia. Qué alegría tener la experiencia y también, como dicen, la emergente, pero me siento sumamente... pero ella es más experimentada que yo. Pues estoy doblemente privilegiada. Sí, no. Pero muchas gracias, gracias por el espacio también y gracias, un saludo a la audiencia que me escucha. Adriana, decía hace un momento que la vemos ahora mucho más en medios, estamos conociéndola, bien activa. Hay mucho, las relaciones de El Salvador con el mundo obviamente son importantes en diversos temas. Sí. Bueno, no en balde tenemos 3 millones de salvadoreños viviendo fuera del territorio nacional, por eso decía, son muy importantes, pero también es importante conocer la viceministra. ¿Quién es Adriana Mira? Bueno, gracias. Sí, la verdad es que hemos estado activos en medios porque, lo decía fuera del aire, para mí es muy importante que se conozca el trabajo de las embajadas, que son 47 y que están fajándose en buen salvadoreño. Pero bueno, comenzando, ¿quién es Adriana Mira? Yo soy viceministra de Relaciones Exteriores. El presidente Bukele me nombró en 2021. Tengo ya casi 2 años de estar en el cargo y yo soy la encargada de 5 áreas dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. La encargada de política exterior, relaciones económicas, derechos humanos, soberanía y cooperación. Cooperación es un área que vemos también con la nueva Agencia de Cooperación de El Salvador, creada también por el presidente Bukele, que está en la presidencia. Yo soy diplomática también, estuve trabajando en nuestras embajadas en Colombia y en Reino Unido y eso me ha permitido tener empatía porque a veces hay cierta desconexión entre lo que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores en San Salvador, que con cariño nosotros le decimos la sede, y nuestras representaciones en el exterior. Y creo que esa experiencia en ambos lados me ha permitido conectar necesidades y hacer que esto fluya muchísimo más. Otra cosa que para mí era importante y que yo ponía el dedo en el renglón cuando estaba en el servicio exterior es que había una desconexión de los lineamientos que se daban desde San Salvador y aprovechar cada uno de los espacios que tenemos en el exterior dependiendo de la naturaleza de la embajada, porque también antes solo se echaban a todas en un solo huacal, esperando que todas tuvieran el mismo nivel de resultado y no es así. Son diferentes. Los territorios son diferentes. Las misiones deben de ser bien diferentes. Las misiones permanentes tienen un trabajo distinto. Multilaterales es otra cosa diferente, igual de importante, por supuesto, porque también la línea de esta administración del presidente Bukele es posicionar la voz de El Salvador en el concierto internacional, pero es muy distinto a lo que hace una embajada bilateral, que es un poco más enfocada a las relaciones políticas, económicas, cooperación y la diáspora, por supuesto. Sí, lo que pasa es que también a veces se piensa que las sedes de las embajadas, ¿verdad?, es solamente todo este tema protocolario, ¿verdad? Pero no, detrás de cada una hay mucho trabajo y qué bueno entonces tener a alguien ahora como viceministra en la sede, como tú has mencionado, ¿verdad? Bien articulando el trabajo con las diferentes sedes diplomáticas, embajadas, consulados de El Salvador en el mundo. Creo que lo más reciente de precisamente las relaciones de El Salvador con el mundo, Claudia, es esta delegación que está en Turquía. Que además ya tuvo buenos resultados. El fin de semana tuvimos noticias sobre el grupo USAR que está en Turquía tratando de apoyar, ¿verdad?, en esa tragedia que es una cosa realmente
No veíamos hace años, creo, una tragedia tan grande de tal magnitud, ¿verdad? Y decía, yo creo que eso es uno de los ejemplos de las relaciones de El Salvador con el mundo. Esta delegación que está en Turquía, que ya no es Turquía, viceministra. No, ya no es Turquía, el nombre oficial es Turquillé desde el año pasado, en todos los idiomas. Es un dato curioso, pues no es que lo hayamos recibido en una nota oficial, pero lo que hemos sabido es que es porque en inglés se dice, o se decía turkey, pavo, y eso no, pues para un país. ya españolizado era pavo. Ajá, ya españolizado era pavo. Entonces es Turquillé el nombre correcto, y sí, es un país amigo, y yo aquí sí quiero hacer un énfasis en que, si bien es cierto, nosotros abrimos nuestra embajada en Turquía a inicios del año pasado, en el marco de la visita del presidente Bukele y de la canciller Gil, y que estamos trabajando algunos proyectos, sobre todo de inversión, la ayuda que se le está dando a este país es totalmente desinteresada. No hay una negociación sobre la mesa o menos bajo la mesa, sino que simplemente, ustedes lo dijeron, es una catástrofe de magnitudes que no tienen precedentes. Es increíble contar más, cerca de los 30,000 muertos. La ciudad está barrida, las ciudades están barridas, lastimosamente se cayeron la mayoría de edificios y ya pasaron, digamos, muchas horas y la esperanza de vida ya es bastante baja. Pero desde el momento en que ocurrió el terremoto, recibimos la instrucción del presidente de movilizarnos para poder apoyarles de la mejor manera posible, y así lo hicimos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Gobernación con el Grupo USAR, del Ministerio de Defensa también, que nos está apoyando, los caninos y otras instituciones. Fosalud anda también, ¿verdad? Fosalud, sí. Al ser un equipo tan interdisciplinario, porque entiendo que andan médicos, enfermeras, gente de rescate, ¿quién coordina? ¿Coordina la Cancillería directamente con todas las instancias? Porque me imagino que hay que armar un grupo y hacer un proceso, ¿no? Ahí ahorita tenemos 3 líderes. Está el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería por nuestra embajada que está allá, que dicho sea de paso, del equipo que yo tengo en Ankara, que es la capital de Turquía, todos a excepción de una persona que atiende lo consular, están en el territorio, en Kahramanmaraş, con el equipo USAR. También hay un líder del Ministerio de Defensa y un líder del equipo de USAR. Entre ellos 3 se coordinan. Es muy importante la labor que hace nuestra embajada en Turquía, porque ellos nos ayudan como traductores también. Se coordinan directamente con las autoridades turcas para que no vayamos a inventar, sino que realmente les apoyemos en la necesidad concreta. O sea, el equipo se ha puesto a disposición de las autoridades de Turquía, ¿verdad? Para colaborar en lo que se necesita de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos. Y yo creo que decía también, Claudia, que nosotros, pues sí, al ver una tragedia de esta magnitud, como nosotros las hemos sufrido, entonces la empatía se genera de inmediato. Así es. No, son cosas que no pensás, ¿verdad? Sino que decís, mi experiencia la voy a poner a disposición de ellos. Así es. Bueno, el Grupo USAR ha llegado a un nivel de especialización tan alto que ha sido ya reconocido por Naciones Unidas. Y una vez nosotros pusimos pie en Turquía, lo primero fue reportarnos con ellos y reunirnos, porque somos parte de esta célula de Naciones Unidas. Supongo que para no duplicar esfuerzos, ¿verdad?, entre los grupos que llegan. Exactamente. Mire, viceministra, ¿y ha habido reporte? Porque entiendo que hay salvadoreños en Turquía que viven ahí. No sé si tienen reporte de gente que haya sufrido o que haya fallecido en el terremoto. Afortunadamente no tenemos reporte de fallecidos. Hay 2 salvadoreños que vivían en esa zona que ya fueron evacuados y están bien. Estamos pendientes de ellos, pero no tenemos reporte de ningún salvadoreño fallecido a este momento. Eso es bueno, ¿verdad? Sí. Eso es bueno. Y por el momento el estado del equipo de la misión, de USAR, de la Fuerza Armada, de Fosalud, no ha habido ningún inconveniente. Bueno, y el canino, Rambo. Rambo, son 3 caninos, pero digamos el insignia, vamos a decir, es Rambo, que es el que señaló el espacio donde se encontraron a las 2 personas que se encontraron vivas, que sobrevivieron. El equipo está bien, las condiciones han sido proveídas de una coordinación interinstitucional, por supuesto liderada por Casa Presidencial, liderada por el presidente Bukele, pero nuestra embajada ha estado yendo, viniendo. El embajador me comenta que dentro de la ciudad
todo está en ruina, Sí. ¿verdad? Entonces, encontrar insumos ha sido muy difícil. La embajada está viajando hasta 2-3 horas para llegar a la tienda más cercana y poderles proveer a ellos de todo lo necesario. Aunque entiendo que ellos llevan como equipo para 15 Correcto, días. suministros. Lleva suministros. sí. Ajá, el director de Protección Civil ponía Sí. un tuit y decía que tenían Sí. suministro, como para no convertirse en una carga para el país, Es ¿verdad? precisamente lo que no queremos. Ellos llevan suministros, siempre hay alguna que otra necesidad Claro. emergente que nuestra embajada suple, pero sí, ellos están listos para no pedir absolutamente nada. Esa fue la línea que tenemos y es lógico. Si estamos apoyando a un país, no le vamos a ir a pedir condiciones peor en una situación en la que el enfoque de ellos, por supuesto, es la reconstrucción y la recuperación de sobrevivientes. Hoy tienen una semana, viceministra. Se cumplió una, sí, hoy Hoy se cumplió una miércoles, semana, ¿verdad? sí, De hoy se haber cumplió una llegado. semana, sí. Ajá. Sí. ¿Y cuántos días más permanecerá? Todavía no está definido, depende de la necesidad. El enfoque del grupo USAR es encontrar a personas sobrevivientes y como las probabilidades ahora ya son casi bajaron, nulas, sí. pues es muy probable que el retorno sea en los próximos días. Pero no tenemos una fecha todavía designada. Cuando el presidente Bukele dé la orden, lo vamos a hacer. Y esto será a instrucciones, me imagino, también de las autoridades de Turquía. Estaba leyendo que una señora de 70 y algo de años, es una de las últimas rescatadas. Una mujer de 70 años fue rescatada en Turquía 212 horas después de quedar sepultada tras el terremoto. Sí. Lo da a conocer Infobae, increíble, ¿verdad? Pero existen los milagros. Existen los milagros. Yo creo que no hay nada más poderoso que la voluntad humana y Sí, las totalmente. ganas de sobrevivir. Y hemos visto casos de bebés, por ejemplo, que uno diría un bebé súper frágil, pero han encontrado muchos niños, muchos bebés todavía a más de 180 horas, ¿verdad? 150 creo que es como el máximo que ponen Sí. como tiempo que puede sobrevivir, pero bueno, quizás la ventaja, digamos, entre comillas, es que los edificios colapsaron, pero no es como en las colinas, que hubo una ola de lodo, ¿verdad?, que terminó golpeando a la gente que estaba soterrada. En cambio ahí quedan como burbujas de aire y hay un montón de gente que ha logrado sobrevivir porque se refugió en escritorios y bueno, hay un montón de historias sobre eso, pero es interesante además el tema de la corrupción en la construcción que ha habido en ese Sí, en bueno, esos el países. presidente de Turquía ha iniciado ya Sí. investigaciones, ¿verdad?, Sí. sobre construcciones que no debieron haber Sí. colapsado de la manera que sucedió. Sí. Bueno, otra, ayer la vimos también activa, viceministra, ayer se recibió un nuevo Sí. lote de vacunas Pfizer. Sí, se recibieron vacunas Pfizer gracias a la colaboración que tenemos con la Unión Europea, precisamente con Lituania, que es un país bastante pequeño. Ayer me daban el dato de que tiene 1.8 millones de habitantes, pero que siempre se ha caracterizado por esa cooperación, ese apoyo a otros países. Y entonces recibimos esta donación de vacunas junto al ministro de Salud. Nuestra embajada en Suecia, que es la que tiene la concurrencia con este destino, se movió ágilmente para que estas vacunas pudieran venir en tiempo y en forma, y nos sentimos orgullosos porque, si bien es cierto, ya hay un control de la pandemia en el país, ya no se ven tantos casos, la gente ya está educada, me parece a mí, siempre es importante los refuerzos. Y está comprobado científicamente, inclusive nuestro propio Ministerio de Salud ha participado de esa investigación, que se necesita siempre un refuerzo haciendo, digamos, una unión de vacunas de diferentes tipos. Entonces, se recibieron ayer este cargamento y es compromiso, por supuesto, del gobierno de El Salvador poderla otorgar a los salvadoreños a la brevedad posible. ¿Es una donación, viceministra? Es una donación completa. No hubo, en este caso, compra del gobierno de El Salvador, pero sí, por supuesto, se fijaron en El Salvador por las excelentes relaciones que tenemos con ellos. De hecho, entiendo que como el efecto de la vacuna se empieza a diluir a los 3 meses. Entonces, después de 3 meses deberías de considerar ponerte. ¿Cómo estás con tu esquema? Hablando de... Tengo que irme a poner otra. Ajá. Sí, no, ayer que leía lo de las vacunas pensé que realmente hace rato no me pongo La un última refuerzo. dosis, Sí, ¿verdad? no me puse la cuarta, de hecho. Ajá, Sí, entonces, no me vayan a recordemos que de acuerdo a las autoridades, esto va a ser Sí. como la gripe, ¿verdad? Que cada Hay que año estarse será una vacunando, cepa sí, nueva. Sí, hay que estarse vacunando. Bueno.
Perdón, a mí me llama la atención porque ayer la veía en televisión y hablaba de abrir relaciones con Arabia Saudita y algunos países de África. Sí. Entonces de repente uno dice, Arabia Saudita, vea, ¿qué nos puede interesar de Arabia Saudita? Entonces, si nos pudiera contar cuál es el interés del país en tener, de abrir relaciones. De abrir con estas estos relaciones. países, sí. Bueno, con Arabia Saudita nosotros ya tenemos relaciones diplomáticas. No estamos, no estamos abriendo en este momento relaciones, sino que la perspectiva es la apertura de una embajada en ese destino. La señora canciller estuvo el año pasado allá porque realmente nos interesa con ellos hacer crecer la relación comercial y las inversiones y por supuesto la cooperación. Arabia Saudita tiene un fondo de inversión y un fondo de cooperación que nosotros queremos aprovechar. Ellos están sumamente contentos con este acercamiento del gobierno de El Salvador porque no tienen relaciones tan fortalecidas con Centroamérica en este momento. Y El Salvador está en la palestra de Centroamérica y del mundo. Hay mucha perspectiva de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, estamos en esa ruta. Hemos recibido también una solicitud de posible visita de una delegación de Arabia Saudita en los próximos meses de alto nivel. Hay muy buena relación también a nivel de ministros de turismo, porque es una de las áreas que Arabia Saudita tiene bastante explotada y de la cual nosotros queremos aprender. Entonces estamos trabajando con ellos en eso y en infraestructura, que también para nosotros es importante. O sea, ellos tienen un fondo de inversión. Sí. Para el extranjero. Sí. Ok, pregunto esto, viceministra, porque pues sí, aquí se dice que lo que hace falta para despegar la economía de una manera sostenida, de generar un crecimiento económico sostenido, es inversión, tanto local, pero por supuesto también que extranjera. El primer paso decía, ya hay relaciones. Sí. El segundo paso, establecer una embajada. Sí. ¿Qué nos hace falta? Pues hoy por hoy estamos ya en las notas, en el intercambio de notas con ellos para poder hacer este acercamiento. La apertura de una embajada siempre pasa por las dos vías, ¿verdad? Siempre es un acuerdo. Quiero aclarar que la apertura o no de una embajada no significa que nosotros no vamos a seguir trabajando con el destino, con Arabia Saudita. Entonces, no es que estemos esperando a la apertura de la embajada para nosotros enviar las propuestas de inversiones, de proyectos, etcétera. Eso ya lo estamos haciendo con ellos. Ya llegó inclusive del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, posterior a la visita de la canciller, el director de Relaciones Económicas estuvo allá y ya tenemos una hoja de ruta pactada con ellos que estamos haciendo avanzar. Allá del otro lado del mundo. Sí, mire, y en esa zona, ¿cuál es la incidencia de El Salvador? ¿Tenemos embajada cerca o este sería como un anclaje, digamos, para poder abrir relaciones con los vecinos de esos destinos? Sí. Bueno, nosotros ahorita tenemos nuestra embajada en Qatar. Esa es como la que domina la zona, sí, ¿verdad? Sí, es la que tenemos más cercana. Con ellos también trabajamos súper bien. De hecho, ahorita ya tenemos en perspectiva tener la reunión de consultas políticas, que esas reuniones de consultas políticas son la hoja de ruta de la relación, no solo política, sino económica, de cooperación, salvadoreños en el exterior, etcétera. Con ellos vamos a tener estas consultas políticas en marzo. Ellos ya están trabajando con nosotros en varias áreas. Nada menos el mes pasado estuve firmando con el encargado de negocios acá un acuerdo para fortalecer el sector del deporte, que ellos lo tienen avanzado y nosotros estamos avanzando bien, pero por supuesto nos viene bien la colaboración con otros destinos. Con ellos también se tiene en perspectiva el sector de turismo y ir fortaleciendo también las áreas de aeronáutica. Hay salvadoreños trabajando en Qatar Airways también. Por la pandemia, lastimosamente, algunos de ellos salieron, pero estamos retomando esas negociaciones. O sea, que más salvadoreños estén trabajando en Qatar a través del tema de la aeronáutica. ¿Qué otros mercados estamos viendo en esa área, viceministra? Porque también, Claudita, veía esta semana a la canciller, Alexandra Gil, sí, ¿verdad? En Singapur, sí, ¿verdad? Que sí, decía es próxima a una embajada también en Singapur. Sí, ya está inaugurada. Ella la inauguró la semana pasada de manera oficial. Nos sentimos bien contentos con esa apertura de embajada. Singapur es un destino que el presidente Bukele ve como un horizonte, nuevamente un territorio pequeño, pero que su fortaleza ha sido su gente.
Y en temas económicos, inversión, tecnología, Singapur lleva bastante avance. Así es que la canciller estuvo reunida allá con altas autoridades también, vienen proyectos de inversión importantes. La apertura de esa embajada de verdad que para nosotros significa fortalecer aún más esa relación y Singapur nos ha mostrado mucha apertura. El Salvador ha sido el primer país en abrir relaciones diplomáticas con ese destino, entonces estamos en el ojo de ellos. ¿En el primer país de la región o cómo? De la región, sí. De la región centroamericana. Sí, centroamericana, sí. Ajá. Y esto podría abrir las puertas entonces como región también. Podría abrir las puertas como región también. Nuestra perspectiva hoy por hoy es la inversión bilateral, pero no descartamos estudiar un acuerdo comercial, que normalmente los acuerdos comerciales suelen ser más fortalecidos cuando vamos como región. Sí, le preguntaba esto por el acuerdo marco, ¿se acuerda con la Unión Europea, por ejemplo? Sí. ¿Verdad? Que la Unión Europea dijo, yo sí me establezco una relación comercial con ustedes, pero como región. Correcto. Más que como países. Correcto. Lo que pasa es que nuestros destinos son economías que para estos grandes mercados quizás son un poco pequeñas. Y lo tenemos claro, nosotros estamos trabajando con la CIECA, que hoy por hoy el secretario general Francisco Lima es un salvadoreño y hemos avanzado muy bien. Y con él estamos ya en el tema de integración profunda, y unión aduanera con Guatemala y con Honduras. Precisamente por eso, porque sabemos que entre países, entre economías unidas somos más atractivos. Pero claro, esto pasa también por una coordinación, una negociación con el resto de los socios de la región, con el resto de Centroamérica, y es algo que se puede proponer. Pero bilateralmente con Singapur, la verdad que tenemos una agenda robusta y queremos avanzar como país primero. Mire, y ese asocio se ve un montón en el tema de turismo, ¿verdad? Porque la gente, bueno, los países, esos países, vea que uno ve tan lejos y estas grandes economías, siempre nos ven como que pueden hacer una visita a varios países para hacer turismo y aprovechar a ir a Costa Rica, ir a Guatemala, a venir a El Salvador. Creo que se está explotando un montón eso, ¿verdad? Sí, tenemos alianzas a través del Ministerio de Turismo con otros destinos de la región, precisamente para eso, para poder juntarnos y ofrecer también las maravillas que cada país centroamericano tiene. Tenemos que hablar el mismo idioma, viceministra, me refiero en todos los aspectos, porque vaya, hemos conocido de las últimas reuniones que se han dado con Guatemala, ¿verdad? Para el tema de la famosa unión aduanera y el papeleo y fronteras sin papeles, ¿verdad? Me recuerdo que Guatemala y Honduras estaban más avanzados en ese tema y faltábamos nosotros como parte del Triángulo Norte. Viceministra, ¿cómo se están haciendo o a través de quién se están haciendo estos esfuerzos de manejo? Pues sí, porque estas grandes economías, como mencionaba Claudia, necesitan que todos hablemos el mismo idioma, que hagamos las cosas igual, porque si Guatemala las quiere hacer de una manera y Costa Rica de otra, entonces se complica el asunto. Sí, bueno, nosotros en varias de las negociaciones, el acuerdo comercial que tenemos con Colombia, por ejemplo, la misma unión aduanera la hemos iniciado con nuestros vecinos próximos, es decir, con Guatemala y con Honduras. Y la coordinación se hace entre Ministerios de Economía y Ministerios de Relaciones Exteriores. Siempre tenemos el vértice, que en este momento es la CIECA, y es, digamos, la entidad que de alguna manera nos coordina, como usted dice, para manejar el mismo lenguaje. Pero también creo que el sistema, el SICA, el Sistema Centroamericano de Integración, nos ofrece una plataforma que podemos explotar aún más para ponernos todos de acuerdo y ofrecer, digamos, un destino atractivo como Centroamérica para estas grandes economías. Es una visión que nosotros también tenemos como gobierno. De hecho, en el segundo semestre de este año, en julio, comenzamos nuestra presidencia pro tempore del SICA. El Salvador va a tener su presidencia pro tempore del SICA y estamos trabajando para que no sea una ronda de reuniones sin mayor producto, sino que realmente se vea un beneficio para la población centroamericana. ¿A qué le va a apostar El Salvador como presidencia pro tempore en este semestre que le corresponde la presidencia pro tempore del SICA? Nosotros tenemos en perspectiva fortalecer el área política porque el sistema pasó por un año entero sin secretario general. Es cierto, estuvo acéfalo. Nos pusimos por fin de acuerdo los países y ya tenemos a un secretario general y hay una gran
expectativa de los otros países de lo que El Salvador va a hacer en temas políticos. Nosotros estamos trabajando en un comité ad hoc también para buscar reformas al sistema y que no nos vuelva a pasar eso que a veces por los intereses de un solo país. El impasse era Nicaragua. Era Nicaragua Sí, en ese momento, pero bueno, nos pusimos de acuerdo y ahora estamos en una mejor situación, sin embargo no queremos que eso se repita. Pero tuvieron que sacar de la mesa el candidato que estaba. Al inicio para poder sí, iniciar una nueva negociación. Una nueva negociación, y la verdad que el candidato que ganó es una persona que goza de la confianza de todos los países porque era el director ejecutivo del SICA en su momento. O sea, tiene mucha experiencia. Exacto, conoce la institución. Conoce la institución. Otro de los enfoques que queremos darle es económico. Por ejemplo, queremos fortalecer y terminar de amarrar esta negociación del Tratado de Libre Comercio o acuerdo de asociación que tenemos con el Reino Unido. El Salvador ejercerá el liderazgo durante su presidencia pro tempore de estas negociaciones y también cooperación, porque varios de los socios cooperantes lo hacen a través del sistema, no lo hacen de manera bilateral. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo cuáles son nuestras necesidades y cómo vamos también a ejecutar esos montos que ya están hoy por hoy o que vienen en beneficio de la población salvadoreña, para nuestro caso y también como conjunto en la centroamericana. Sí, como me recuerdo el tema de vacunas, compra de medicamentos y así en conjunto, ¿verdad? Sí. Como movimiento SICA. Dice Luis Azurio, qué bueno que estamos apoyando a Turquía, que ahora es Turquía, en medio de esta situación tan difícil y más aún lo mejor es saber que tenemos la capacidad técnica operativa de ofrecer esa ayuda. Y aquí en el WhatsApp nos dicen, qué bueno, las alianzas que está desarrollando el país, la donación de vacunas que se recibieron ayer de Letonia, entiendo es una gestión de la embajada de nuestro país, ya lo decías tú, a través de Suecia, sí, ¿verdad? Suecia es la embajada que tiene la concurrencia con Letonia y con ellos se trabajó de manera rápida, eficaz, pero en debida forma. Mire, viceministra, y cambiando un poco de tema, se les viene un desafío bien grande con las elecciones. Entiendo que están trabajando ahorita con el tema del voto en el exterior. Hay varias dudas sobre el uso del DUI, el pasaporte, y que no se duplique la votación. Y también sobre si los consulados al final van a ser los centros de votación para los salvadoreños en el exterior. ¿Cómo está en ese proceso? ¿Cómo está el trabajo con el tribunal? Tal vez que nos pudiera actualizar un poco. Y lo vamos a ver después de la pausa comercial, ¿les parece? Sí. No. Queda planteada la pregunta, ¿verdad? Los esfuerzos que está haciendo todo el sistema del Ministerio de Relaciones Exteriores para viabilizar el voto desde el exterior, que ya es una realidad a partir de las próximas elecciones de 2024, ¿verdad? Mira, lo decimos 2024, pero estamos a un año. Sí, no, se nos va a pasar volando. Sí, no sé acá ustedes, estamos en marzo. 2 meses que sí. Claro, y todas las instituciones tienen que estar pues trabajando. Por eso le digo, ¿verdad? Que es un desafío. Sí. Imagínate, tiene 10 meses por correr. Pero estamos corriendo. Bueno, dejamos planteada la pregunta porque tenemos que hacer pausa y también pregunta aquí el número 3227, los esfuerzos para darles espacio de movilidad laboral a los salvadoreños que quieren trabajar en el extranjero, ¿verdad? Todas estas visas de trabajo temporal que se están dando con países como los Estados Unidos. Sí. Hacemos pausa, viceministra de Relaciones Exteriores está el día de hoy con nosotros. Regresamos en breve.
Son las 8 de la mañana con 42 minutos, tema más que interesante, las relaciones de El Salvador con el mundo, y lo estamos conversando con Adriana Mira, ella es viceministra de Relaciones Exteriores. Claudia Ramírez, quien se encuentra ese día acompañándome en la conducción del programa, dejó planteada una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo está trabajando el Ministerio de Relaciones Exteriores para viabilizar el voto desde el exterior para las próximas elecciones que serán dentro de un año? Sí, bueno, nosotros como Cancillería, a través del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, nos hemos reunido con el Tribunal Supremo Electoral, esto fue el 7 de enero, junto a Migración, el RNPN también. Nosotros ya estamos listos, estamos en constante coordinación con el Tribunal Supremo Electoral. Al final, el Ministerio de Relaciones Exteriores es un facilitador en todo este proceso, para que los salvadoreños logren ejercer ese derecho político que tienen y que lastimosamente no ha sido reconocido en ocasiones anteriores.
ya nos estamos preparando para que nuestras embajadas y consulados, si así lo define el Tribunal Supremo Electoral, sean juntas receptoras de votos en el exterior. Todavía no está confirmado, ¿verdad? Que vayan a hacer ustedes. Sí, estamos en el proceso, todavía no está confirmado, pero tenemos la infraestructura y la verdad es que lo hemos ofrecido porque tenemos bien, la diáspora ya tiene identificadas estos lugares, estas oficinas. Porque ahí hace sus trámites. Claro, ahí hacen sus trámites. Y ya no gastamos. Y ya no gastamos. Ya no gastamos en alquiler de. Ajá. Así es que estamos trabajando en eso, pero el tribunal tiene todavía espacio para tomar esa decisión, ¿verdad? Y nosotros lo hemos ofrecido, igual nos estamos preparando en caso así sea. Ya tenemos también bien mapeados a los salvadoreños que tienen ese derecho, que lograron sacar su DUI en ese momento, ¿verdad? Y estamos en total disposición de apoyar al Tribunal Supremo Electoral en lo que ellos consideren es necesario. Pero para nosotros sí, el voto en el exterior es fundamental, porque como lo dije antes, es la reivindicación de un derecho político que no se había respetado y los salvadoreños, la diáspora, realmente quiere hacerlo porque ellos son parte activa de nuestro desarrollo a través del dinero que envían a los salvadoreños que están acá. Por años han dicho que no quieren seguir siendo vistos como remeseros. No, Ajá. así es, y tienen todo el derecho. Salvadoreños son y serán a donde sea que estén. Entonces es compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores apoyarles para el cumplimiento de este derecho político que tienen. O sea, ustedes están, como dijera, para trabajar en conjunto con el Tribunal Supremo Electoral, ya lo decía, facilitando las sedes, Sí. el censo, viceministra. Esto lo está haciendo el RNPN. Nosotros, de nuevo, solo somos facilitadores, pero sí trabajamos coordinadamente con ese grupo porque también hay oficinas del RNPN en varios de nuestros consulados. Pero al final este censo sí lo terminan consolidando ellos. ¿Y están trabajando en comités? ¿O cómo es la dinámica de trabajo con el tribunal? Porque hay varias aristas por cubrir todavía, ¿verdad? Sí, el tema del pasaporte, si van a votar con pasaporte sí, DUI, sí. el tema de los lugares de votación. Sí, hay un comité que está, como lo decía, conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesto el Tribunal Supremo Electoral lo coordina, también con el RNPN y con Migración. Y tenemos ya una hoja de ruta trazada. Como lo decía, el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana está ya en esa ruta. Y estamos trabajando también capacitando a nuestra gente, embajadas, consulados y también a la gente que está en la oficina aquí en San Salvador para que podamos cumplir con cualquier requerimiento que el Tribunal Supremo Electoral nos haga en cumplimiento de ese mandato, voto en el exterior. Hablando de movilidad humana, hablábamos en la pausa comercial, Claudia, sobre el tema de migración laboral, así se llama, viceministra. Sí. Programa de migración laboral, sí. que permite a salvadoreños con ciertas competencias, ciertas capacidades, poder migrar de manera regular, pero de manera temporal. Correcto, Ajá. correcto. Dentro del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana está la Oficina de Diáspora y Desarrollo y la Oficina de Migración Laboral que ve este programa específicamente con Estados Unidos. También nosotros apoyamos al Ministerio de Trabajo con los otros países buscando otras oportunidades y otros convenios, pero el programa que específicamente lleva el Ministerio es el que de Estados Unidos. Y gracias a eso hay ya más de 3,000 beneficiarios en 2022 con este programa. Es un programa bien bonito porque una de las principales aristas que quiere cumplir el Ministerio de Relaciones Exteriores es garantizar una migración segura, ordenada y regular. Que la migración sea un derecho y no una obligación, como ha sido por muchísimos años. Entonces, lo decíamos también fuera del aire, es un programa que les permite a las personas ir y regresar. Ir, trabajar, tecnificarse, adquirir nuevos conocimientos también conforme a estándares de esos países y regresan. Y yo pues me siento muy contenta de que hay casos de éxito de personas que vienen, ahorran ese dinero y emprenden aquí en El Salvador. Entonces el beneficio no solo es para la persona, no solo es para su familia, sino también para su comunidad.
Nosotros como ministerio también, a través del Viceministerio de Diáspora, buscamos que las condiciones en las que ellos vayan sean las mejores, que las empresas que los contraten realmente cumplan para que ellos estén cubiertos, digamos, legalmente también, y que las condiciones en las que ellos se encuentren en estos 6 meses, 1 año, lo que dure su contrato, sean las mejores. Pero sí es muy importante aclarar que la decisión de los visados no la toma el Ministerio de Relaciones Exteriores ni ninguna entidad del gobierno, ¿verdad? No, eso nosotros buscamos, por supuesto, a través de alianzas con estos países, las profesiones, abrir espacios dentro de más profesiones, ¿verdad? Pero la decisión del visado la hace únicamente la Embajada de Estados Unidos. Sí, el país o hacia el donde país se va. receptor, exactamente. En esto es donde se está trabajando con el Ministerio de Trabajo también, viceministra. Sí, el Ministerio de Trabajo está viendo los otros programas, ve el programa con Canadá, estamos como Cancillería también en una negociación con Estados Unidos, y con otros destinos que son importantes para nosotros, porque queremos generar esas oportunidades para los salvadoreños y que no se vayan de manera irregular, quizás engañados, sino que realmente tengan la garantía de que se van de manera segura, ordenada, que generan sus ingresos y que vuelven a El Salvador a traer esos beneficios al país. Y que no hay destrucción de familia, ¿verdad? Sí, lo más importante. ¿Y con qué países están trabajando más? Estados Unidos y Canadá son los principales. Esos son los que hoy por hoy se están trabajando más, pero estamos, como le decía, en negociación ya con otros destinos de Europa. Viceministra, entiendo también, hablando de vulnerabilidad o salvadoreños en situación de vulnerabilidad, ya hablábamos de la migración irregular, que imagínate, hay gente que vende su terreno, que empeña su casa para poderle pagar al coyote. Esto ya no sucede con estos programas de migración regular. Y decía de situación de salvadoreños en situación vulnerable por los salvadoreños en los exbolsones. Sí. 1992 fue este fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, más de 30 años, ¿verdad? Y todavía su situación legal continúa, en el limbo. Hay cosas que ajustar. Hay cosas que ajustar, pero estamos ajustándolas durante esta administración. Una de las principales demandas de la población de las zonas delimitadas que tenemos con Honduras es el paso ágil, porque dentro del mandato, dentro del fallo, se dice que tanto El Salvador como Honduras tienen que velar por los derechos de estas personas en conjunto. Es una negociación, hay un comité, hay una comisión binacional que tiene que velar por ellos, pero esto pasa también por las relaciones, el estado de las relaciones entre ambos países. Y lastimosamente en años anteriores no era una relación ideal. Y esta gente se vio afectada por esa mala relación y por esas pésimas decisiones que se tomaron anteriormente. Hoy por hoy, uno de los principales enfoques del Viceministerio de Relaciones Exteriores es la reivindicación de los derechos de estos salvadoreños. Estamos trabajando de la mano con el RNPN para el censo con ellos. Son más de 20,000 personas que están en esa zona, o sea, no es un número pequeño. Sí, de esas una comunidad grande. Es una comunidad grande. De esas 20,000 personas, nosotros hemos ya censado a 14,000. Posterior a la aprobación de la Asamblea Legislativa de este régimen de identidad que como ministerio propusimos el año pasado, nos faltan 6,000, pero es así en tiempo récord. Nosotros empezamos el censo en octubre del año pasado, entonces ha sido rapidísimo. Y el carnet se les va a otorgar antes del primer semestre de este año para que ellos puedan moverse de El Salvador a Honduras de manera ágil. ¿Y esto por qué es importante? La mejor infraestructura está de nuestro lado. Ir a una escuela o ir a un centro asistencial. De hecho, el tema de salud, ellos vienen mucho por asistencia médica. Por asistencia médica. Pero también queremos generar las condiciones para que esas escuelas, para que esas unidades de salud estén en condiciones óptimas. De recibirlo. Es un volumen bien alto. Sí, entonces estamos trabajando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Obras Públicas. Con el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana también ya les entregamos DUIs. A ellos tenemos 144 personas, 144 DUIs entregados en Arcatao, Sazalapa,
250 que están en proceso en Nahuatirique y en Mesetas. También se les han entregado paquetes escolares. Son 1.600 familias beneficiadas también por entrega de insumos agrícolas para que ellos puedan subsistir. Y estamos ya viendo los diseños de los puentes transfronterizos con el Ministerio de Obras Públicas. Que van a ser peatonales, ¿verdad? Van a ser peatonales, sí. O sea que al final estas personas que quedaron en esa zona de los exbolsones van a tener doble nacionalidad. Ellos tienen derecho a la doble nacionalidad. Eso es el fallo. Pero esta gente por años no ha tenido ni DUI, no tiene ni cómo demostrar. Pero tampoco derecho. tenía documento hondureño, o sea, es una Sí, cosa sí. que En el limbo. Sí, en el limbo. ¿Y qué esfuerzos hay con Honduras para, pues sí, porque habrá gente hondureña que ha quedado de este lado, salvadoreños que quedaron del otro? Sí. ¿Qué esfuerzos hay con Honduras para que, así como está trabajando El Salvador, también esté del otro lado? Estamos en constante comunicación con la Cancillería hondureña por eso, porque ellos también tienen intereses de sus hondureños que quedaron acá, que son menos que los salvadoreños que quedaron allá, pero igual son personas. Y en la misma comisión nosotros estamos viendo ese esfuerzo de que, por ejemplo, el carnet sea reconocido tanto en El Salvador como en Honduras. Eso ya es una garantía. Sí, es una garantía que esta gente va a tener, porque de nada les va a servir que se los reconozcamos nosotros. Y eso ya está establecido entre los dos países. Que ya está establecido, sí. Ya bien. Estamos en eso, y también con ellos estamos en esa negociación, porque igual no se puede construir un puente, por pequeño o peatonal que sea, si no es con la anuencia de Honduras en este momento. Pero gracias no al declara la guerra otra vez. Sí. Pero por andarle metiendo ladrillos. La primera palada de tierra. Sí, Dios guarde. No, pero gracias a la excelente relación que tenemos con el actual gobierno de la presidenta Castro, todo ha fluido muy bien y estamos trabajando de la mano. Nada menos ayer nuestro embajador en Honduras presentó sus cartas credenciales y él me comentaba que ella le ha expresado lo feliz que se siente con la nueva hoja de ruta que tenemos en la relación bilateral. ¿Y es nuevo el embajador en Honduras? Sí, hicimos un cambio reciente con el embajador, porque para nosotros es importante que el embajador que esté en Honduras conozca de varias áreas, ¿verdad? Y él tiene una experiencia reconocida, estuvo en La Haya, estuvo en Israel también viendo temas de comercio, porque la relación que queremos tener con Honduras siempre lastimosamente se ha visto cegada por los temas de soberanía. Totalmente. Y no debería ser así. Temas políticos. Tenemos ahí una isla que nos hace cuchito. Y no debería ser así, no debería ser así, porque es un vecino, es una nación hermana, tenemos una relación. El Golfo de Fonseca. Compartimos también comercialmente, uno de nuestros principales socios. Claro. Entonces, nos estamos enfocando más en el área económica y en el desarrollo de nuestras poblaciones. Dejemos quietos los temas políticos, ¿verdad? y veamos cómo crecemos económicamente. Mire, aquí hay dice Vladimir Lobato, nos está escuchando salvadoreños en el exterior. Qué bueno, un saludo. Vladimir Lobato vive en Calgary, en Canadá, y dice, doy fe, el personal del consulado de Calgary es excelente. Ay, qué bueno. Ay, aumentó eso. Qué bueno, ¿no? Ya chequecito. Qué bueno, los de Calgary están asustados. Control de calidad. Quiero felicitarla porque ha habido mucha intervención en relaciones exteriores, dice el número 3235, Eduardo García. Freddy Gómez, vivo en Carolina del Norte. Freddy nos escucha todos los días desde allá. ¿Me basta el DUI para empadronarme o debo...? Sí, es que ahí se le fue el corrector. Sí, el corrector le jugó una mala pasada, pero no vamos a decir nada. ¿O debo tener partida de nacimiento reciente? No, con el DUI es suficiente para el empadronamiento. El DUI es el documento. Si no tienen DUI, pueden votar con pasaporte. Pueden votar con pasaporte también. Lo que queremos es facilitar que ellos voten. Ahí el reto va a ser que no haya una duplicación en la votación, ¿verdad? Estamos trabajando para que eso no pase. Porque si tiene DUI y pasaporte. Sí, no, pero entra en el padrón una sola vez. Estamos trabajando de la mano con el RNPN y con Migración para asegurar eso. Que entre, y puede ser con el DUI o con el pasaporte. Sí. Ok, familia Zúñiga. ¿Cómo pueden ayudar el Ministerio de Gobernación, ¿verdad?, para los permisos de trabajo en Suecia? Él está viviendo en Suecia, dice, entró con visa de turista, ¿verdad? Entonces, que si hay alguna forma de conseguir permiso de trabajo e incluso
para estudiar una maestría, dice. Sí, bueno, al final son decisiones de migración de otro país, ¿verdad? Lo que nosotros sí podemos hacer a través de nuestra embajada en Suecia es asesorarlo con a qué instituciones debe él abocarse para conseguir esa información de a dónde legalizar, digamos, su situación laboral, exactamente, o migratoria, exactamente. Nosotros sí somos bien respetuosos con las decisiones migratorias de otro país, pero eso no significa que no podemos facilitarles esos contactos para que no anden. O sea, darle la asistencia para no anden perdidos. La embajada, el consulado dará una orientación que da discreción del país a dónde estás, si decide aceptarte o no, ¿verdad? Si no hay empleos temporales en el exterior para personas con profesiones como licenciaturas o ingenierías, preguntan. Estamos en negociación. Estamos en negociación de abrir esas oportunidades que no solo sean técnicas, sino para profesionales. Es uno de los trabajos que tienen encomendadas nuestras embajadas y consulados. Por el momento solo es técnico, ¿verdad? Para Estados Unidos sí, son técnicos, sí. Viceministra, nos quedan un par de minutos. Hay un nuevo embajador de los Estados Unidos en el país. Hemos hablado de esta relación El Salvador, Estados Unidos, con respecto a la diáspora y no podemos dejar de hablar de la famosa reforma migratoria integral que busca que los que se encuentran en una situación irregular, como por ejemplo los de TPS, los del Estatus de Protección Temporal, puedan tener al final una luz en el camino y formalizar su situación. Con la llegada del nuevo embajador, viceministra, ¿cómo se ven los esfuerzos de El Salvador para lograr tranquilidad, darles estabilidad a los salvadoreños que residen de forma irregular, por ejemplo, en los Estados Unidos? Sí, bueno, el tema de la reforma migratoria y de darle una estabilidad a nuestros salvadoreños allá ha estado en el punto número 1 de la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tanto la canciller Gil como la viceministra Portal de Diáspora y Movilidad Humana y nosotros como viceministerio de Relaciones Exteriores estamos negociando constantemente, estamos trabajando con el gobierno de Estados Unidos para garantizar esta estabilidad. La llegada del embajador Duncan abre nuevas perspectivas, ¿verdad? Nos parece que va a mejorar también esta comunicación que tenemos con Washington, la relación también que tiene la embajadora Mayorga allá y los buenos contactos que ella ha realizado, pues nos ha permitido también poderles garantizar a los salvadoreños esas extensiones del TPS. La última fue anunciada recientemente, así es que es un compromiso adquirido del Ministerio de Relaciones Exteriores poder garantizar esa estabilidad de los salvadoreños en el exterior. Es una buena señal el nombramiento, pero teníamos más de un año de no tener embajador oficial. Sí, pero aclarando que esos nombramientos de los embajadores no es que se ha tardado porque hay alguna resistencia con El Salvador. El embajador Duncan, su nombramiento iba en un grupo de varios embajadores de Latinoamérica y recordemos que los embajadores de Estados Unidos siempre pasan por el Congreso. Y eso tarda bastante. Sí, los tienen que aprobar. Los tienen que aprobar. Es un trámite, pero es un trámite bastante largo. Pero bueno, ahora él está en el país y nosotros tenemos la perspectiva de trabajar. Sí, a lo que me refería más bien es si es más fácil cuando hay un embajador nombrado que cuando solo hay un agregado de negocios, por ejemplo. Sí, digamos, el nivel de la comunicación se eleva un poco más, aunque con la anterior embajada de negocios, con Catherine, la verdad que habíamos trabajado también de la mano, ella sigue dentro de la embajada, entonces tenemos buenas expectativas con cualquier país, siempre y cuando ellos nos vean como pares, como socios, nosotros vamos a trabajar bien con ellos. Lo que no nos gusta es que nos impongan, ¿verdad? Pero siempre y cuando nos veamos del tú al tú, porque las relaciones internacionales pasan por un beneficio mutuo de las dos partes, nosotros trabajaremos con ellos. La palabra clave aquí es respeto. El respeto, muy exactamente. Bien. Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores, mucho gusto, gracias por haber aceptado nuestra entrevista, hemos conversado varios temas y sin duda, ya nos decías, tú estás a cargo también o sea, a ti te reportan, tú ves el tema de embajadas, consulados en el mundo, ¿verdad? Y sabemos de la labor que se realiza, así que
en una próxima oportunidad hablamos de todos los esfuerzos, cómo van esos esfuerzos, Muchas ¿verdad? gracias. Y qué frutos están dando el trabajo que se desarrolla a nivel internacional. Gracias por haber respondido a nuestras preguntas. Muchas gracias a ustedes por invitarme y les deseo un feliz día a ustedes, a la audiencia y a los salvadoreños también en el exterior. Ahí están pendientes los salvadoreños en el exterior. Bueno, importantes todos los y la información que nos ha compartido la viceministra de salvadoreños en el exterior o de relaciones exteriores, mejor dicho. Si usted quiere escuchar toda esta información, cuáles han sido sus declaraciones, ponga atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.